Hola, en este video vamos a presentar el numeral 1.8 de la parte grupal de la guía número 1. Vamos a contar la historia de la administración, con temas de la cultura prehispánica latinoamericana, tiempos antiguos y Edad Media. Me presento, mi nombre es Alejandra Arbeláez y mis compañeros Catalina Rubiana y Diego Quintero. La administración en el pueblo maya. La civilización maya fue una de las más avanzadas en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los mayas alcanzaron un gran desarrollo administrativo y una muestra de ellos son las ciudades templo. Estas eran sedes del gobierno, sede del culto y centros comerciales. Estas mantenían cierta independencia. Los sacerdotes cuidaban los templos. Era una clase privilegiada que vivía de los productos y servicios de los agricultores. Alrededor del templo se organizaban las viviendas. Cada familia maya recibía una parcela de 400 pies cuadrados, que se dedicaba principalmente al cultivo de maíz. La tierra era de propiedad comunal. El cultivo de maíz era igual que en todas partes. Primero se cortaban los árboles, luego se quemaban y se sembraba todo el maíz. La cosecha se guardaba en depósitos subterráneos llamados chultunes. Las sequías y las lluvias obligaron a los mayas a construir cisternas artificiales y a transportar el agua recogida durante las lluvias. En el Popol Vuh, libro sagrado de los antiguos mayas, se encuentran narraciones que contribuyen a formar una idea de centros de mercado y de las etapas que antecedieron a la conquista. Cada ciudad-templo era regida por un rey llamado hombre real o verdadero hombre. Era un gobernante con poderes absolutos y atribuciones divinas. La monarquía era hereditaria. Las ciudades sedes de los monarcas eran inmensas y presuponen un alto grado de organización social. Administrativamente debe suponerse también un alto grado de planeación en las ciudades-estado. Era preciso organizar la mano de obra, organizar las fábricas de piedra y el abastecimiento de materiales. Los artesanos tenían que ser adiestrados en sus respectivos oficios. Los incas fueron una civilización avanzada en América del Sur, cuyo imperio se extendía por gran parte de los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Su gobierno era altamente organizado y centralizado, encabezado por el Zapa Inca, gobernante supremo. Había una jerarquía de gobernadores y jefes de regiones, cada uno responsable de administrar sus áreas y mantener lealtad a la autoridad central. La economía inca se basaba en la agricultura con un sistema cultivo colectivo llamado Aini. El gobierno tenía un papel importante en la distribución de tierras y recursos, y el sistema de tributos se utilizaba para mantener el poder centralizado y el control sobre las regiones conquistadas. Los cambios y los quipus, un sistema de cuerdas y nudos, fueron importantes en la administración inca, permitiendo una rápida comunicación y transporte de... Los chibchas, grupo de pueblo indígena que habitaron en lo que hoy es Colombia y Panamá. La cultura chibcha se caracterizó por su habilidad en la agricultura, la metalurgia y también la artesanía. En términos de administración, los chibchas se organizaban en unidades políticas llamadas confederaciones, las cuales estaban compuestas por varias tribus o clanes que compartían una lengua y cultura común. El líder de cada confederación era llamado Zipa y eran elegidos por su habilidad en la guerra y la administración. Los Zipas eran responsables de administrar los recursos de la confederación, incluyendo el agua, la tierra y los cultivos. Además, también se encargaban de la justicia y la seguridad de su territorio. Los Zipas se rodeaban de consejeros o caciques quienes les asesoraban en la toma de decisiones importantes. Los chibchas tenían una religión politeísta en la que adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza y fenómenos astronómicos. Los sacerdotes, llamados bochicas, también tenían un papel importante en la administración de la religión y asesoraban a los Zipas en asuntos espirituales. En Egipto la administración estaba fuertemente ligada a la religión y a la cultura, y se centraba en la figura del faraón como un líder gobernante y supremo. La administración se dividía en diferentes niveles jerárquicos, en los cuales se encontraban distintos funcionarios encargados de la gestión de los distintos aspectos del imperio como la economía, la justicia y la seguridad. El faraón era considerado como un dios, y su papel en la administración era crucial para garantizar la estabilidad y el bienestar del pueblo. Mesopotamia, región de la Edad Antigua, se encuentra ubicada entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Allí la administración tuvo sus inicios gracias principalmente a la agricultura
que posteriormente se convirtió en el comercio de Mesopotamia. El Estado, por su parte, regulaba la tendencia de las tierras, de la siembra y hasta de la recolección, pero su función administrativa no era tan centralizada como la egipcia. Aún así, estableció códigos de derecho mercantil y de comercio. Este es el código Hammurabi, que representaba la regulación del comercio en la antigua Mesopotamia. Conforma por 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi. Con el paso del tiempo, gracias al auxilio de la escritura, adoptaron este sistema para el registro de sus transacciones comerciales. La administración en la India. Una de las más antiguas referencias sobre la organización del trabajo en la India se encuentra en el Código Manu, 1600 años antes de Cristo. Este código contiene la recopilación de la jurisprudencia y las instituciones de la India. La organización de los indios contaba en la cúspide con una clase social poseedora de todos los privilegios, denominada Brahmanes. El pueblo indio se dividía en castas sociales así: los brahmanes, médicos, jueces, sacerdotes, poetas que contaban con todos los derechos y privilegios; los guerreros o kshatriyas, de donde salían los reyes y los altos funcionarios; los vacías, dedicados a la agricultura, industria y comercio; los sudras, sirvientes y jornaleros; y los parias, que venían en último grado y no podían habitar las ciudades. El rey provenía de la clase guerrera y era el amo absoluto, cuyo poder estaba reglamentado en el Código Manu, y por la clase sacerdotal, que era mediadora en muchos de los aspectos de la vida de este pueblo. La India estaba dividida en estados al mando de gobernadores sometidos al poder central. Este sistema garantizaba la uniformidad organizacional en el gobierno. En la antigua China, 500 años antes de Cristo, las ideas del filósofo Confucio fueron las bases del gobierno. Los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden bien desarrollado y con una muy buena apreciación. Confucio dictó algunos principios, como que el administrador debe ser de una conducta intachable. La solución a un problema deberá ser de forma objetiva y sin rebasar las reglas de la ética profesional. Un gobernante siempre debe estar trabajando para mejorar de alguna forma su gobierno sin preferencias de ningún tipo, entre muchas otras. El modo de administración china se basa en instruirse a uno mismo y acomodar a las demás personas. Lo que básicamente quiere decir es que primero debemos saber administrarnos a nosotros mismos y tener sentido de responsabilidad para así poder propiciar una estabilidad económica. El modo chino se basa en la filosofía del Tao, en la armonía simbolizada en el yin y el yang. La administración en la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los protagonistas. Al aproximarnos a estos pensadores podemos deducir teorías, principios y prácticas administrativas que constituyen antecedentes valiosos para la modernidad. Por su parte, Aristóteles en su obra La Política indica que el Estado se compone de individuos que se agrupan por sus oficios, como son los labradores, que con cultivo y ganado atienden la subsistencia de la sociedad; los artesanos, clase dedicada a las artes, cuyos productos son esenciales para la satisfacción de las necesidades humanas; los comerciantes, o sea, los que venden y compran; los mercenarios, guerreros extranjeros a sueldo; y los guerreros que atienden la defensa del Estado. Por su parte, Sócrates había indicado que el Estado se componía de las siguientes clases: tejedores, labradores, zapateros, herreros, pastores, negociantes, mercaderes y albañiles. Otro aporte griego a la administración aplicada al Estado es el análisis de Platón, donde agrupó y definió las diferentes formas de gobierno de la siguiente manera: aristocracia, gobierno de los mejores, es decir, de los filósofos y los sabios, que por poseer el conocimiento eran quienes gobernaban; oligarquía, gobierno de pocos, en quienes se concentra el poder, donde se preocupan más por sus intereses personales que por los del pueblo; monarquía, cuyo poder político está radicado en un gobernante absoluto, que tiene a cargo el bienestar de la sociedad; tiranía, gobierno de una persona que se impone cuando la sociedad se disuelve y anarquiza; democracia, gobierno por consenso de todos. Tanto Platón como Aristóteles estudiaron las diversas formas de gobierno descritas, señalaron su origen, evolución, bondades y vicios. De sus análisis se han servido los filósofos, políticos, economistas y administradores para formular sistemas de gobierno y administración de los estados modernos.
En Roma, la administración se basaba en la figura del emperador, quien tenía el poder supremo y controlaba todas las decisiones políticas y administrativas del imperio. La administración romana se caracterizó por su enfoque burocrático y la documentación, con una amplia red de funcionarios encargados de la recopilación de registros, información que se utilizaba para la toma de decisiones y la gestión eficiente del imperio. Después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica consolidó su poder, sobre todo en los pueblos europeos. La Iglesia llegó a configurar un sistema centralizado, con un jefe a la cabeza, el Papa. Después del Papa está el Obispo, y después del Obispo, el Párroco. La Iglesia Católica constituyó un sistema administrativo demasiado extenso. Ejerció por muchos siglos el gobierno eclesiástico y también el gobierno civil dentro de los territorios que poseía. Estas son algunas de sus características. El desarrollo de un sistema de autoridad, jerarquizadas por niveles de mando, como lo son el Papa, el Obispo y el Párroco. La promoción sistemática de sus autoridades basado en méritos y rangos. Controles descentralizados con base a la distribución geográfica. Formación especializada de sus miembros. Utilización de asesores y consejeros por áreas específicas. Distribución de trabajos en tribunales y organismos especializados. En la época de la Edad Media, miembros de la Iglesia también fueron señores feudales, ministros y consejeros de los reyes en aspectos económicos y políticos. En la Edad Media, la administración tuvo un enfoque militar debido a las guerras y conflictos que se presentaban en la época. La administración se centró en la figura del rey, quien tenía el poder militar y político en su territorio. La gestión de recursos y procesos estuvo enfocada en el abastecimiento de tropas y construcción de castillos y ciudades. En la sociedad feudal que caracteriza la Edad Media, el señor feudal era quien administraba, pues dirigía, recaudaba los impuestos y acuñaba la moneda. Todo sobre sus vasallos y campesinos. El señor feudal ponía en manos de un noble de menor rango algunas de sus tierras para que los siervos de los que éste disponía trabajaran algunas de sus tierras para él a cambio de techo y alimentación. Al finalizar esta época del feudalismo, algunos de los campesinos se convirtieron en trabajadores independientes de otros oficios, como talleres artesanales con nuevas estructuras de autoridad en la administración. Los artesanos patrones trabajaban al lado de los oficiales y los aprendices en quienes delegaban su autoridad. El desarrollo del comercio a gran escala originó que la economía familiar se convirtiera en la economía de la ciudad. Ya para finalizar aparecieron las corporaciones, los horarios, los salarios y demás condiciones de trabajo.